Personalmente no me lo esperaba en este tipo de circunstancias, porque el Frente Amplio, a través de sus sectores, de sus representantes de base, del interior y de Montevideo, se aprestaba para poder aplicar una sanción y, en definitiva, él mismo se aplicó la sanción de no seguir en la vicepresidencia, y el Frente Amplio, en definitiva, en una solución que yo comparto plenamente, aceptó esa sanción que se autoimpuso, y ahora, bueno, vamos a seguir encarando los temas del país y de la República, porque esos son los temas que a nosotros nos preocupan en primer lugar. Se conocieron declaraciones de Luis Alberto Heber, bastante fuertes sobre este episodio, ¿no? Esto fue formulado ayer. Estaban en una concentración en el Masoyer para recordar un aniversario de Aparicio Saravia, y se refirió a Sendic y calificó el acto o la situación como una vergüenza, porque dice que nunca antes había pasado que renunciara un vicepresidente por cuestiones de moral y de ética, y que pasó justamente en este gobierno. Fue muy duro. ¿Conoció estas declaraciones? ¿Qué opina? Bueno, yo quisiera que mirara hacia adentro de sus propias tiendas, a ver qué ha pasado la ética en todas las funciones de gobierno, en todos sus representantes. Quisiera saber, a ver si no ha habido ningún procesado del Partido Nacional. Yo no encuentro demasiadas credenciales como para hacer esto, y sí lo que hay un aprovechamiento político bajo, cuando el Frente Amplio ha dado el ejemplo, porque aquí ni siquiera fue una sola persona del Frente Amplio que estuvo tratando este tema en profundidad, sino que fue el Frente Amplio en su conjunto. Ustedes son testigos de que aquí en el departamento de Soriano se reunió el plenario departamental para tratar el tema, y previamente los comités de base y los sectores, y llegamos a posturas muy claras con respecto al tema de la ética, de la responsabilidad política, de la transparencia, de la honestidad. Entonces, mejor mirarse para adentro para poder construir un país mucho mejor. ¿Qué opinión tiene de algunas otras consecuencias en cuanto a declaraciones políticas? El Partido Nacional, el propio Partido Colorado a nivel nacional emitieron comunicados. Me imagino que usted los ha leído. ¿Qué reflexión le provoca? Bueno, ellos permanentemente han magnificado, es un tema evidentemente que nosotros no compartimos bajo ningún punto de vista, lo que hizo el compañero Raúl Sendic, eso en primer lugar, pero ellos lo que han hecho es sacarle punta al lápiz permanentemente, en vez de estar ocupándose de los temas más importantes, priorizar los temas importantes de la sociedad, hacer un aprovechamiento político muy bajo de la situación, y yo diría, mírense para dentro de sus propias tiendas y construyamos entre todos un país cada vez más honesto, más transparente, como ha dado un ejemplo el Frente Amplio con su actitud que ha tenido a nivel nacional durante estos últimos tiempos al tratar a nivel interno el tema de lo que ha hecho el compañero Sendic. El Partido Colorado emitió una declaración nacional bastante mesurada, o sea que en el tono difiere algo de lo expresado por el nacionalismo. Como siempre, en todo el sistema político no todos son iguales, no todos se expresan de la misma forma, incluso a la interna de los distintos partidos no todos tienen las mismas opiniones. Entonces, yo de lo que trato ahora tampoco es de estar castigando a los demás partidos políticos. Ellos hacen su juego, un juego que la ciudadanía los va a juzgar, a ver si priorizan los temas del país o si de lo que tratan es de sacar tajada política de cualquier hecho doloroso.
Y esas son las reflexiones en torno a lo que ellos están haciendo. Yo prefiero seguir transformando el país como lo viene transformando el Frente Amplio, donde hemos hecho mucho y donde queda mucho por hacer. Ese es nuestro compromiso, y de ese compromiso a nosotros no nos van a sacar. Ahora, esto, Arregui, tiene indudablemente toda una implicancia, ¿no?, en cuanto al costo político que deberá asumir el Frente Amplio de aquí el MAS. ¿Usted eso cómo lo valora? A mí no me cabe ninguna duda de que de alguna manera esto genera un costo político. Ahora, nosotros hemos tomado, a mi modo de ver, la mejor resolución. Primero nos aprontábamos a sancionar al compañero Sendik, luego la sanción se la autoimpuso él mismo y estuvimos aceptando esa sanción, porque aquí no se le rechazó la renuncia, sino que se le tomó nota, o sea que en definitiva se le estuvo aceptando, y nosotros lo que miramos, ya le digo, es el bien de la sociedad en su conjunto, la defensa de la democracia, para la cual hemos hecho los más grandes tributos, como sabe la sociedad, a costa de la vida y el sacrificio de los propios militantes, y la lucha por mayor justicia social, por mayor igualdad. Y vaya, si miramos lo que era la sociedad del 2004, cuando gobernaban los partidos tradicionales, y lo que es ahora la sociedad uruguaya, donde, como decía anteriormente, más allá de que quede mucho por hacer, y que por eso esas son las prioridades nuestras y no el tema de la política subalterna, hemos hecho mucho y muchísimo. ¿Usted se aferra o piensa o se alinea a esa corriente que existe en cuanto a una hipótesis que se maneja en torno a acciones que se llevarían adelante contra los gobiernos progresistas, que dice que, bueno, tomando como ejemplo lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Argentina, en otros países, se apunta a determinadas figuras políticas de los gobiernos progresistas para dañarlas mediáticamente? ¿Usted se afilia a esa postura, a esa hipótesis que se ha trazado? Yo digo, acá hay dos cosas en este tema que me está planteando a aclarar y a explicar muy bien. En primer lugar, de que nosotros los temas de la corrupción bajo ningún punto de vista lo apañamos, ni en gobiernos de derecha, ni en gobiernos de izquierda, ni de ningún tipo. Eso nosotros lo condenamos sin importar el signo político de los gobiernos. Ahora, otra cosa es lo que hace la derecha. Yo no tengo, pero absolutamente ninguna duda, que la derecha a nivel regional e internacional trata de dañar los gobiernos progresistas, porque los gobiernos progresistas van cada vez más aplicando políticas que, para poder beneficiar a las grandes mayorías nacionales, aquellos que han sido postergados siempre tienen que tocar privilegios. Entonces la derecha evidentemente que ha tratado de desestabilizar permanentemente a los gobiernos progresistas y de izquierda, porque no quieren que se toquen los privilegios de los siempre privilegiados, para poder superar condiciones de vida indignas. Aquí nomás en el Uruguay, miremos los grados de pobreza que existían cuando estaban los partidos tradicionales y existían grandes privilegios, donde la pobreza en la niñez llegaba al 60% y donde la pobreza a nivel general llegaba casi al 40%. Hoy los niveles de pobreza de la sociedad andan aproximadamente en el 9%. Comparemos el desempleo y la desocupación, que se aproximaba al 20% en nuestro país, y ahora anda en el entorno de los 7-8%. Entonces, no tengo ninguna duda de que la derecha procura desestabilizar, atacar a los gobiernos de izquierda y a los gobiernos progresistas. Y este juicio que hago rotundo no implica
que a su vez haga otro juicio rotundo. Condenamos la corrupción, condenamos la falta de transparencia y la falta de honestidad en cualquier tipo de gobierno, sea de derecha o sea de izquierda. Claro, le iba a decir eso, si no existían actitudes reprobables, digamos, tampoco habría la posibilidad, no existiría la posibilidad para que desde otro lugar se denuncie eso, ¿no? Porque acá también jugó un rol importante la denuncia pública que se hizo sobre lo que le ocurrió a Sendik finalmente, ¿no? Eso fue importante, digamos, habla bien también de nuestro país en ese sentido, de la libertad de denunciar las cosas. Y cuando se comprueba, en este caso, bueno, también lo que digo es, por más que usted... Yo creo, un breve instante, yo creo perfectamente en la democracia, en la libertad de expresión. Me parece importante que todo el mundo tenga el derecho de denunciar las cosas de las cuales tenga pruebas, y para eso hay que darle las mayores garantías posibles. Se denuncia a quien se denuncie cuando existen pruebas de una acción que no corresponde, pero lo que no acepto bajo ningún punto de vista que se trate de desestabilizar o de hacer acciones para que los gobiernos progresistas caigan por cualquier vía y no por el voto popular. Ahora, Sendik se presentará, a la justicia actuará y Sendik no tendrá los fueros, que es un punto importante, ¿no? Sí, no me cabe ninguna duda. Yo creo que lo que ha hecho el compañero Sendik, más allá de yo reprobar totalmente estos hechos de pública actualidad, me parece muy positivo, una acción correcta, no ampararse en los fueros para poder estar frente a la justicia cuando se analice su actuación.